En el siguiente vídeo vamos a resolver un problema de balance que cayó en la selectividad de Andalucía en septiembre de 2019. En él nos dice: la empresa Bodriu presenta la siguiente información relativa a su balance y nos dan los elementos patrimoniales desordenados. Nos piden que los ordenemos según el PGC, que calculemos la cifra del capital social, que como vemos tiene interrogantes, que calculemos el fondo de maniobra y que comentemos la situación global de la empresa. Por lo tanto, nosotros tenemos una tabla de elementos desordenados y lo que tenemos que hacer es ordenarlo según la estructura del balance. En esta estructura, nosotros tenemos un lado izquierdo que va a representar la estructura económica de la empresa o el activo, y tenemos un lado derecho que va a representar la estructura financiera o el patrimonio neto y el pasivo. Vamos a ir elemento por elemento indicando a qué masa patrimonial pertenece y el por qué. Comenzamos con reserva legal. Reserva legal es los beneficios que la empresa no ha distribuido entre los socios y que los ha dejado en la empresa porque la ley les obliga, por valor de 5.000 euros. Será una cuenta que vaya a patrimonio neto, porque aquí van los recursos propios y las reservas son recursos propios e internos. Continuamos con el siguiente elemento: acreedores, efectos comerciales a pagar. Acreedores son todos aquellos personas o empresas a las que se les debe dinero y además pone a pagar, por lo cual es un pasivo, es una deuda. Efectos comerciales significa que se ha firmado una letra. Por lo tanto, como son acreedores y tenemos que pagar, es una deuda y normalmente, si no indica lo contrario, es pasivo corriente. Por valor de 15.000 euros. Y continuamos con la siguiente cuenta. Créditos a corto plazo. Los créditos son derechos de cobro que se tiene frente a terceros. Por lo tanto, es una inversión financiera y, como indica a corto plazo, está en el corriente. Por lo tanto, es un activo corriente y va dentro del activo corriente a inversiones financieras a corto plazo. Por valor de 8.500 euros. Y continuamos con el siguiente elemento: proveedores. Los proveedores son aquellos que nos traen mercancías y se la hemos dejado a deber. Por lo tanto, es un pasivo y normalmente es un pasivo corriente. Por lo tanto, va aquí, por valor de 12.000 euros. Y continuamos con la siguiente cuenta: material de oficina. Material de oficina es el material de oficina que está en la empresa, que está almacenado en la empresa y que se va a utilizar. Entonces, el material de oficina es una cuenta de existencias que pertenece al activo corriente porque se va a utilizar en el corto plazo, por valor de 7.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento: utillaje. El utillaje son las herramientas que utiliza la empresa, por lo tanto pertenece a el activo no corriente y dentro del activo no corriente al inmovilizado material, porque las herramientas tienen permanencia en la empresa, por valor de 15.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento: capital social. El capital social son las aportaciones de los socios, por lo tanto es un recurso propio y por lo tanto pertenece al patrimonio neto. Además, es la cifra que nos piden que calculemos, por lo tanto, por valor X en un principio. Continuamos con el siguiente elemento: instalaciones técnicas. Las instalaciones técnicas son las instalaciones que se realizan en la empresa, tanto eléctricas como de fontanería, como para poder tener red de internet. Por lo tanto, es un elemento de inmovilizado. Pertenece al activo no corriente e inmovilizado material, por valor de 10.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento: construcciones. Las construcciones son los locales que pertenecen a la empresa, por lo tanto, también es una inversión en activo y es inmovilizado material, porque tienen presencia física, por valor de 20.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento: bancos, instituciones de crédito, cuenta corriente a la vista. La cuenta corriente significa el dinero que tenemos en el banco en una cuenta corriente que podemos utilizar, es decir, el dinero totalmente líquido, por lo tanto, pertenece a la cuenta de activo corriente a la submasa de efectivo, por valor de 5.500 euros. Y continuamos con el siguiente elemento: mobiliario. El mobiliario son los muebles de la empresa, por lo tanto tienen permanencia en la empresa, pertenecerá al activo no corriente y al inmovilizado material, por valor de 18.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento: deudores. Los deudores son aquellos que tienen una deuda contraída con la empresa, por lo cual son derechos de cobro. Si no indica nada más, quiere decir que es a corto plazo, por lo tanto es un activo corriente y pertenece a la cuenta
deudores y otras cuentas a cobrar, por valor de 8.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. Amortización acumulada de inmovilizado material. Esta cuenta mide lo que se ha depreciado los elementos de inmovilizado material. Por lo tanto, va con signo menos debajo del inmovilizado material y con signo negativo porque es la pérdida de valor de estos elementos de inmovilizado. Por valor de 13.000. Como vemos, lo ponemos entre paréntesis porque tiene signo negativo. Y para poner la amortización acumulada utilizamos las siglas A de amortización, A de acumulada, I de inmovilizado y M de material. A y M. Continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es maquinaria. La maquinaria es la maquinaria de la empresa. Por lo tanto, es un elemento de activo no corriente y va a inmovilizado material. Por valor de 16.000. Como hemos visto, la maquinaria la hemos puesto debajo de la amortización acumulada, aunque realmente iría arriba. Lo que pasa es que en selectividad simplemente nos piden que lo ordenemos según masas patrimoniales, pero dentro de una misma masa no nos piden que esté ordenado, porque si no aquí pues construcciones iría lo primero, luego iría instalaciones técnicas, iría en otro orden, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta es que como está entre paréntesis tiene signo negativo la amortización acumulada y que maquinaria suma, y que esta amortización acumulada es la pérdida de valor de todos los elementos de inmovilizado, incluida la maquinaria. Continuamos con el siguiente elemento, deudas a largo plazo con entidades de crédito. Las deudas a largo plazo son las deudas que tenemos contraídas con los bancos o con otras entidades de crédito a largo plazo. Por lo tanto, como es una deuda es un pasivo y como es largo plazo es pasivo no corriente. Por valor de 30.000. El siguiente elemento son productos terminados. Los productos terminados son los productos que la empresa ha fabricado y que están listos para la venta y por lo tanto están guardados en el almacén. Como están almacenados, pertenece a la cuenta de existencias, por valor de 2.000. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es clientes. Clientes son aquellos derechos de cobro que tenemos sobre aquellas personas o empresas que tienen la categoría de clientes. Por lo tanto, como es un derecho de cobro, pertenece a la cuenta de deudores y otras cuentas a cobrar, por valor de 8.000. Y continuamos con la última cuenta, que es deudas a corto plazo con entidades de crédito. Estas son las deudas que tenemos contraídas con entidades de crédito que cumplen en el corto plazo, es decir, que cumplen en este ejercicio económico. Por lo tanto, son pasivos y es un pasivo corriente, por valor de 26.000. Como vemos, hemos acabado de ordenar todos los elementos de la tabla y tenemos nuestros elementos ordenados según el Plan General de Contabilidad, por lo cual habríamos acabado el apartado A. En el apartado B se nos pide que calculemos la cuenta de capital social. Para ello vamos a utilizar la ecuación fundamental del patrimonio, que nos dice que el total del activo tiene que ser igual que el total del patrimonio neto y el pasivo. Para ello vamos a acabar de hacer el balance y vamos a sumar cada una de las masas y de las submasas para calcular el total del activo y el total del patrimonio neto y el pasivo, que tiene que dar lo mismo. Comenzamos con inmovilizado intangible. Como no hay ningún elemento, da 0. El inmovilizado material nos da 66.000. Repito, la amortización acumulada se resta. La submasa e inversiones financieras a largo plazo no tienen ningún elemento, por lo tanto es 0, por lo que la suma del activo no corriente son los 66.000 del inmovilizado material. Continuamos con el activo corriente. Existencias. Tenemos material de oficina y productos terminados que suman 9.000. Seguimos con deudores y otras cuentas a cobrar. 8.000 de deudores y 8.000 de clientes suman 16.000. Seguimos con créditos a corto plazo, que son por valor de 8.500 y el banco por valor de 5.500. Por lo que la submasa inversiones financieras a corto plazo suma 8.500 y la submasa de efectivos suma 5.500. Con el activo corriente será la suma de las 4 submasas, que nos da 39.000, y el total del activo es la suma de 66.000 del activo no corriente más 39.000 del activo corriente, que nos da 105.000. Pasamos a el lado derecho, es decir, a los recursos, a la estructura financiera. El patrimonio neto es la suma de las reservas más el capital social, que son 5.000 más X. El pasivo no corriente solamente hay un elemento que suma 30.000, por lo cual nos da 30.000. Y el pasivo corriente es la suma de los 3 elementos de pasivo corriente: acreedores, efectos comerciales a pagar, proveedores y deudas a corto plazo con entidades de crédito, que suma 53.000. Por lo que el total del patrimonio neto y el pasivo es la suma de 5.000 más X más 30.000 más 53.000, que nos queda 88.000 más X.
Como hemos comentado, para calcular la X o el capital social, tenemos que aplicar la ecuación fundamental del patrimonio que nos dice que el total del activo, 105.000, es igual al total del patrimonio neto más el pasivo, o 88.000 más X. Por lo tanto, 105.000 es igual a 88.000 más X, y la X o el capital social vale la diferencia. 105.000 menos 88.000 que da 17.000 euros. El apartado C nos pide que calculemos el fondo de maniobra. El fondo de maniobra es la diferencia del activo corriente, o 39.000 euros, menos el pasivo corriente, o 53.000 euros. Por lo tanto, el fondo de maniobra nos da 39.000 del activo corriente menos 53.000 del pasivo corriente, que es menos 14.000, que es menor que 0. Que el fondo de maniobra sea negativo quiere decir que la empresa puede tener problemas de liquidez o de solvencia a corto plazo y no poder hacer frente a el pasivo corriente que cumple en el corto plazo. Y por último, en el apartado D se nos pide que comentemos la situación global de la empresa. Bueno, pues la empresa, como hemos comentado, puede tener problemas de liquidez y solvencia a corto plazo, siendo una situación de suspensión de pagos o un desequilibrio financiero a corto plazo.